Bueno, tengan todas y todos muy buenas tardes. Yo agradezco a los organizadores que me hayan invitado porque creo que este tema es un tema realmente de indispensable solución si queremos tener una Argentina que funcione. En este momento está bastante claro que el constituyente ya señaló que los recursos están mal distribuidos de acuerdo a un régimen que nació con la calificación, digamos, autodenominado régimen transitorio, que es el de la ley 24358. Bien, la cláusula sexta transitoria establecía un plazo de cese, digamos, de caducidad para el régimen de la ley del 88, que concluía a finales de 1996. Como bien señaló la Corte, en el caso de la provincia de Santa Fe, sigue en vigor el mismo régimen, o más bien los mismos porcentuales de distribución. Eso sí, con una serie de variaciones realmente bastante complicadas. Basta mirar la página de la Comisión Federal de Impuestos para darse cuenta que no es sencillo distribuir los recursos o pensar que están distribuidos de acuerdo a la ley de coparticipación. El primer punto en el que yo quiero hacer énfasis es que, dígame, ¿hay alguna forma de que pase? Porque realmente bueno, pero ¿cómo hago para cambiarlo? Bueno, el primer punto en el que yo quiero hacer énfasis es que algunos creen que el plazo de 1996, al estar vencido, lleva a que la ley está de algún modo caduca. El punto que me parece que tenemos que tener en consideración es que el régimen nació como transitorio, estaba calificado así por la ley, y además, cuando el constituyente lo aborda, asume que esa ley ya distribuía de un modo que era inaceptable para el artículo 75 que estaba reformando. ¿Por qué? Punto número uno, porque los criterios o las alícuotas de distribución no responden a ningún criterio objetivo, de ninguna especie. No atienden a la equidad, no atienden a la solidaridad, no atienden al desarrollo. Están, de algún modo, son fruto de una evolución histórica y de un reparto de cartas, pero en última instancia no responden a ningún criterio objetivo que permita establecer por qué uno se lleva más y otro se lleva menos. Esto redunda en un segundo punto. ¿Cómo hago para cambiar? Porque lo tengo acá. Ah, bueno, perdón, ¿eh? ¿Esto qué es? Sería así, ¿no? No, es que... Bueno, yo intentaba ser más didáctico y va a ser un poco más complicado, pero bueno, no importa, nos entenderemos. Sí, pero el tema es a dónde tengo que apuntar. Bueno, lo cierto es que el régimen que nosotros tenemos en este momento, las alícuotas de la ley, no responden a ningún criterio objetivo, pero además de eso, no responden al requisito de igualdad o proporcionalidad en la distribución de la carga tributaria. Esto es un poco más complejo de explicar, pero creo que se puede entender bastante bien con esta idea. Aun cuando el sistema de aplicación de impuestos coparticipados responda a la igualdad y a la proporcionalidad como garantías constitucionales hacia los contribuyentes, la circunstancia de que no revierten en un reparto igualitario o proporcional a justificadas causas de distribución hace que en última instancia lo que es igualdad en la captación del recurso se convierte en desigualdad
en el gasto. Y esto hace que el régimen no rinda las condiciones de admisibilidad a la luz de las reglas constitucionales, no ya de lo que introdujeron los constituyentes en 1994, sino aún antes. Es decir, al criterio tradicional. El criterio tradicional podría ser visto del siguiente modo: si yo capto, pero distribuyo de un modo inadecuado, me encuentro con que los mismos contribuyentes van a... Bueno, perdón, a ver si... Los mismos contribuyentes van a tener que volver a tributar para obtener similares servicios. Y esto significa que, en definitiva, cuando ustedes tienen la sumatoria de lo que el contribuyente paga a nación y provincias, hay algunos que van a pagar más que otros exactamente por las mismas prestaciones estatales. Acá está quebrada la igualdad. En última instancia, la cláusula sexta, cuando ponía como tope el fin del año 1996, no estaba diciendo, señores, tienen que trabajar antes de que finalice la fecha, sino que lo que estaba diciendo es, este régimen es inaceptable, pero lo voy a mantener hasta fin de 1996 con el único propósito práctico de no quedarme sin ningún sistema de coparticipación y entonces con estados paralizados. Bien, nosotros estamos entonces ahora en un momento en el cual me parece que vale la pena recordar una frase del del convencional Rubén Marín, que era gobernador de la provincia de La Pampa, y que, haciendo un informe como presidente de la comisión respectiva ante el plenario, dice algo que a mí me parece que vale la pena recordar. Dice, cada vez que nos alejábamos de nuestra calidad de constituyentes, es decir, cada vez que pensábamos más en los intereses inmediatos de nuestras provincias, nos alejábamos más del sistema adecuado de coparticipación. Bueno, yo estoy muy complicado acá por mi propia falencia, ¿no? Las diferencias eran mayores. En otras palabras, es algo así como si yo les dijera, miren, si estuviéramos detrás del velo de Rawls, nos pondríamos de acuerdo en cuáles son las reglas de la ética. Pero claro, una vez que el velo está quitado, no nos ponemos de acuerdo porque tenemos intereses. Lamentablemente, esto es imposible de evitar. Consecuentemente, lo que tendremos que hacer es buscar criterios objetivos y tratar de establecer reglas de reparto adecuadas, pero a sabiendas de que los intereses son insoslayables. El mecanismo que establece la ley es un mecanismo que me parece, la Constitución, es un mecanismo que creo que debe ser atendido con cuidado. Yo les he puesto los textos, pero principalmente van a ver en ellos que la idea que del constituyente es que este mecanismo para llegar al sistema del régimen de coparticipación tiene que arrancar de acuerdos entre nación y provincias, tiene como eje central una ley convenio cuya Cámara iniciadora es el Senado de la Nación, y luego que tiene una mayoría especial, potenciada, y que luego está sujeta a la aprobación provincial. Uno podría decir, lo ideal es que los acuerdos entre nación y provincia sean acuerdos de la nación con todas las provincias. Sin embargo, esto no lo pide la Constitución. En segundo lugar, uno podría suponer que la intervención del Senado es la aprobación de los acuerdos
que anteriormente tienen suscriptos los diversos poderes ejecutivos. Pero ni es lo que dice la Constitución, ni es lo que es natural en una ley. Llamar Cámara Iniciadora a una que se limitara a decir sí o no, o digamos levantar el pulgar o bajarlo como en el circo romano, sería realmente una demasía lingüística. Y finalmente, tampoco dice que deba ser aprobada por todas y cada una de las provincias. Pero debemos recordar que el mecanismo de coparticipación que tradicionalmente hemos conocido, tanto en la Ley 2221 como en la 23.548, es un mecanismo en el cual las provincias tienen que asumir diversos compromisos en cuanto al ejercicio de sus propios poderes tributarios. Es decir, es muy difícil separarse de una aceptación por todas y cada una de las provincias. Ahora bien, si nosotros tomáramos como idea aquella según la cual es indispensable que haya una aprobación unánime, probablemente nos encontraríamos con lo que nos pasa actualmente, y es que el régimen nunca llega a conformar los criterios objetivos que reclama la Constitución. En este sentido, me parece que hay que tomar en consideración cuáles son los órganos a los cuales la Constitución les asigna roles en la formulación del nuevo sistema. El Senado tiene la primera palabra, es decir, la ley convenio empieza en esta Cámara. Esto indica que al Senado, estoy enunciando una interpretación posible, pero que creo que tiene la importancia de establecer cuál es el escenario en que se puede llegar a diseñar el sistema y a llevar adelante la aprobación. La primera palabra la tendría el Senado. Aquí tenemos que ver si detrás de esto está la idea de que el primer intérprete de una competencia constitucional, ¿quién es? El órgano al cual le está atribuido. Esto es una vieja idea de John Marshall, o al menos yo la tomo de ahí, y la pueden ver repetida en alguna medida, digamos, en Cuyen contra Llerena, en la Argentina. Pero el intérprete final es la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que ya ha introducido algunos criterios y algunas inconstitucionalidades en materia de coparticipación. De hecho, lo hizo con la ley 26.078 en la causa de la provincia de Santa Fe contra el Estado Nacional. En esa causa, la Corte dijo que no, aun cuando cumpliera con la mayoría potenciada, no podía haber una ley que estableciera un reparto sobre una porción de la masa coparticipable sin tener en consideración el propósito específico al cual tiene que estar aplicado el impuesto que se separa de la masa y tiene un régimen específico. Esto es un dato a tener en consideración. Si la Corte estuvo dispuesta a hacer esto, en primer lugar, quiere decir que eso no se puede hacer, y en segundo lugar, quiere decir que la Corte puede poner límites a lo que surja del sistema de ley convenio más aprobaciones provinciales. El sistema va a tener una dinámica distinta si nosotros admitimos, de hecho, uno de los panelistas lo admite, no me voy a poner a decir cómo lo va a presentar, porque estando aquí nadie mejor que él, pero lo cierto es que ya se planteó en la propia Convención y se plantea en la doctrina la idea de que no es indispensable la aprobación por todas las jurisdicciones. Eso le daría una gran flexibilidad a la
al diseño del nuevo régimen de coparticipación. Ahora bien, como dije antes, las provincias para ingresar al régimen tienen que aprobar o tienen que asumir ciertos compromisos. Consecuentemente, parece difícil establecer un régimen en el cual se le pueda dar algo del reparto a una provincia, dejándoselo depositado en cuenta, pero sin requerirle que tome compromisos. Esto es un problema. También es un problema una versión que yo diría que es un poco inflexible, aquella según la cual si la provincia no acepta el régimen, mantiene la misma alícuota de reparto que tenía asignada en el régimen de 1988. Esto parece que es absolutamente imposible si lo que estamos redistribuyendo es la porción de las provincias. Empieza a ser tolerable si una ley de la Nación dispone de recursos nacionales para mantener la alícuota anterior, privilegiando a la provincia que se planta en su derecho presente y lo quiere mantener en el futuro. Sin embargo, esto también es objetable desde el punto de vista constitucional. ¿Por qué? Porque la aspiración del constituyente es a que la distribución sea con arreglo a criterios objetivos, cualesquiera fueran estos. No me voy a meter en ese tema por una razón de tiempo. Pero lo cierto es que si una de las provincias, o varias, se mantuvieran en sus alícuotas actuales, está claro que ya el sistema no respondería a criterios objetivos. Es decir, volveríamos a estar por fuera de lo que el constituyente ha ordenado. Me parece más cercano a la visión del constituyente establecer que aquella provincia que no quiere admitir el sistema se le devuelva la parte que se le ha tomado o con la que se puede estimar que ha contribuido al sistema. Respecto de esto, tendría que decir una cosa, pero la dejo para dentro un momento. El caso es que si nosotros admitimos que puede haber acuerdos sin necesidad de unanimidad, entonces el Senado se convierte en una pieza clave del sistema porque es el que podría dar el diseño originario. Y ahí se abre la posibilidad de una negociación que me parece que puede llamar al uso de la imaginación, es decir, puede llamar a aquello que Rubén Marín expresaba como acercarse a la función de convencional constituyente, porque en definitiva lo que ha hecho la convención es delegar en el Senado el diseño original de este sistema. Creo que entre las varias cosas que habría que discutir es una primera, ¿cuándo empiezan a operar las nuevas reglas de distribución? Yo creo que esto es algo indispensable. ¿Por qué? Nosotros estamos habituados a ver que existe un régimen de coparticipación ex ante, es decir, antes de que se ejecute la distribución, hay reglas de reparto. Pero en realidad hay uno ex post, porque el presidente de la Nación puede redistribuir algunos fondos. No es que sea tanta la proporción, pero es alguna. Y esto genera un primer problema. En los Estados Unidos esto no sería tolerado. En todo caso, cuando hay fondos federales que pueden ser aplicados a programas provinciales, los programas están abiertos a todos los estados y además están sujetos a la asunción de compromisos. Sin embargo, es muy difícil que algún presidente renuncie completamente a la posibilidad que le da hacer alguna distribución más o menos discrecional.
Esto creo que nos debería llevar a considerar la posibilidad de que algunas reglas comenzaran a ser operativas a posteriori de un mandato presidencial o a posteriori de cierto número de años. Esta misma idea de hacer operativas algunas reglas a posteriori es una buena solución para cambiar